Bienvenido a Mundo Explicado, el canal donde entendemos cómo funciona el mundo de forma clara y visual. Hoy te voy a contar cómo funciona un agujero negro. Imagina un lugar del universo donde el tiempo se frena, la materia se estira y la luz desaparece. Un punto tan extremo que rompe todas las reglas que conocemos. Eso no es ciencia ficción, existe y se llama agujero negro. Durante décadas, los agujeros negros fueron solo una idea teórica, una predicción matemática que parecía imposible. Hoy sabemos que están ahí afuera, escondidos en el centro de las galaxias, influyendo en todo a su alrededor, aunque no podamos verlos directamente. Entender cómo funcionan no solo nos ayuda a comprender el universo, también nos obliga a replantearnos qué es el espacio, el tiempo y la realidad misma. Para entender un agujero negro, primero hay que mirar a las estrellas. Las estrellas no son eternas. Nacen, viven y mueren. Durante la mayor parte de su vida, una estrella mantiene un equilibrio perfecto. La gravedad intenta aplastarla hacia adentro, mientras que la energía que produce en su núcleo empuja hacia afuera. Es un empate constante. Pero cuando una estrella muy grande se queda sin combustible, ese equilibrio se rompe. La gravedad gana. La estrella colapsa sobre sí misma de forma violenta. Si la masa es suficiente, el colapso no se detiene. La materia se comprime cada vez más sin límite conocido hasta formar un punto infinitamente pequeño y denso. Ahí nace un agujero negro. Ese punto central se llama singularidad. Es el corazón del agujero negro. Un lugar donde las leyes de la física dejan de funcionar como las conocemos. Alrededor de esa singularidad aparece una frontera invisible llamada horizonte de sucesos, y este concepto es clave. El horizonte de sucesos es el punto de no retorno. Todo lo que lo cruza, materia, energía o incluso la luz, ya no puede salir. No porque algo lo absorba, sino porque la gravedad es tan intensa que el propio espacio se curva hacia adentro. Avanzar hacia afuera es tan imposible como caminar hacia atrás en el tiempo. Por eso los agujeros negros son negros. No reflejan luz, no emiten luz, simplemente la atrapan. Desde fuera, un agujero negro puede parecer tranquilo. No es una aspiradora cósmica que lo traga todo sin control. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, los planetas seguirían orbitando igual. La diferencia aparece cuando algo se acerca demasiado. Cuando una estrella, un planeta o una nube de gas se aproxima al horizonte de sucesos, ocurre algo impresionante. La gravedad empieza a estirar ese objeto como si fuera un espagueti. Este efecto se llama espaguetificación. La materia se alarga, se calienta y gira a velocidades extremas formando un disco brillante alrededor del agujero negro. Ese disco de acreción es una de las pocas formas de detectar agujeros negros. Aunque el agujero negro no se vea, el material que cae en él brilla intensamente antes de desaparecer. Es como ver chispas alrededor de un pozo infinito. Pero lo más extraño ocurre con el tiempo. Según la teoría de la relatividad, el tiempo no es fijo, depende de la velocidad y de la gravedad. Cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza de forma extrema. Si una persona se acercara a un agujero negro y otra la observara desde lejos, ambas verían cosas muy distintas. Para quien cae, el tiempo transcurre con normalidad. Cruza el horizonte de sucesos y sigue avanzando hacia la singularidad. Para el observador externo, esa persona parece moverse cada vez más despacio hasta quedarse congelada justo antes de cruzar el horizonte. Nunca la ve entrar del todo. Ambas visiones son correctas, y eso nos dice algo inquietante. La realidad depende del punto desde el que se observa. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran completamente eternos, pero la física moderna nos dio una sorpresa. El físico Stephen Hawking propuso que los agujeros negros no son totalmente negros. Emiten una radiación muy débil, conocida como radiación de Hawking. Esto significa que con el tiempo, los agujeros negros pierden energía, se evaporan lentamente. Eso sí,
tan despacio que un agujero negro del tamaño de una estrella tardaría más tiempo en desaparecer que la edad actual del universo. Aún así, esta idea abrió una pregunta enorme. Si un agujero negro se evapora, ¿qué pasa con la información de todo lo que cayó adentro? ¿Se pierde para siempre? Este es uno de los mayores misterios de la física actual y todavía no tenemos una respuesta definitiva. Existen distintos tipos de agujeros negros. Los más comunes son los estelares, formados por estrellas colapsadas. Luego están los agujeros negros supermasivos, que pueden tener millones o millones de veces la masa del Sol. Estos viven en el centro de casi todas las galaxias, incluida nuestra propia. En el centro de la Vía Láctea hay uno llamado Sagitario A estrella. Tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. Y aunque suene aterrador, es una pieza clave para mantener la estructura de nuestra galaxia. También existen los agujeros negros intermedios, más raros y difíciles de detectar, y los hipotéticos agujeros negros primordiales, que podrían haberse formado justo después del nacimiento del universo. Una de las mayores confirmaciones de su existencia llegó en 2015, cuando detectamos ondas gravitacionales, pequeñas vibraciones del espacio producidas por la fusión de dos agujeros negros. No los vimos, los escuchamos, y eso cambió para siempre nuestra forma de observar el universo. En 2019, por primera vez conseguimos una imagen directa de un agujero negro. No una foto tradicional, sino la sombra que proyecta sobre el material brillante que lo rodea, una mancha oscura, circular, real. Aquello que durante un siglo fue solo teoría, por fin tenía rostro. Pero más allá de la ciencia, los agujeros negros nos obligan a reflexionar. Son laboratorios naturales donde se pone a prueba todo lo que sabemos. Lugares donde el espacio se dobla, el tiempo se rompe y la lógica cotidiana deja de servir. Nos recuerdan que el universo no está hecho a nuestra medida, que hay regiones donde no somos protagonistas, que hay fuerzas tan enormes que nuestra intuición se queda pequeña. Y aún así, desde un pequeño planeta, con instrumentos frágiles y mentes curiosas, hemos sido capaces de descubrirlos, de entender su nacimiento, su comportamiento y su impacto en el cosmos. Un agujero negro no es solo destrucción, también es orden, es estructura, es una pieza más del engranaje del universo, silenciosa, invisible, pero fundamental. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que en algún lugar, muy lejos, hay un punto donde la realidad se pliega sobre sí misma, un lugar donde el tiempo se detiene y donde el universo guarda algunos de sus secretos más profundos. Si te ha gustado y quieres entender más sobre cómo funciona el mundo, suscríbete para no perderte los próximos videos.